Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes. Y vamos a ir al capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Entonces, vamos a orar. Señor, revélanos tu palabra en esta tarde. Háblanos de ti. Revélanos a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús el Cristo. Amén y amén. Vamos a estar leyendo versículo por versículo. Vamos a estar haciendo una pequeña exégesis bíblica. Y dice en el versículo 1 del capítulo 5 del segundo libro de Reyes: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso. ¿Cómo? Valeroso en extremo. Valeroso, hay gente valerosa, pero este era valeroso en extremo, pero leproso. Todos somos un Naamán. Era general del ejército de un rey. Era general, era el hombre más importante de aquella época. Hoy día los presidentes tienen gente muy importante en la política, en lo económico, en lo militar, y todos ellos tienen importancia. Pero en aquella época el segundo del rey era el general. La economía importaba, pero no era lo más importante. En aquel tiempo lo más importante era salvaguardar la nación de los ejércitos invasores de los países vecinos, de los países enemigos. Era general, era el más importante después del rey. Y del rey de Siria. Siria era una potencia militar en aquella época. Siria fue una nación que peleó mucho contra Israel. Era general de este ejército y dice que era varón grande delante de su señor. No habla de estatura, no habla de corpulencia, habla de la importancia que tenía para el rey. Era varón grande delante de su señor. O sea que el rey de Siria se apoyaba en este hombre, Naamán, para las decisiones más importantes, para establecer gobierno sobre su nación. Era muy importante, era varón grande delante de su señor, una persona destacante. Y dice que lo tenía en alta estima. En alta estima, porque por medio de él había dado ¿quién? Jehová salvación a Siria. O sea que Dios también salva a las naciones, aunque no estén en el pacto. ¿Sí te das cuenta de eso? La palabra también nos dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Aún las naciones que están haciendo cosas aberrantes y cosas que son contra Dios, contra los preceptos y ordenanzas de Dios, aún así Dios derrama de su misericordia sobre las naciones y hace cosas buenas para con ellas, porque Dios ama al mundo entero y está esperando que vengan al arrepentimiento. Y a pesar de las cosas que hacen, Dios de todos modos cuida de las naciones. Y dice que Dios había dado salvación a Siria por mano de Naamán. Es algo difícil de entender porque esta nación había hecho mucha guerra contra el pueblo de Dios, pero aún así Dios hacía cosas a favor de la nación y había usado a Naamán. O sea que Naamán era un general, era un hombre importante para su rey y era un hombre estimado que Dios por el rey y obviamente por la nación, y Dios lo había usado para dar salvación a toda una nación. Tal vez tú eres una persona de mucha estima delante de los demás, eres una persona que en la familia es muy importante, tal vez eres el hermano que toma las decisiones de la familia, ya seas casado o no.
Tal vez seas una persona que en tu trabajo, tu jefe, tu patrón se apoya mucho en ti. Tal vez eres una persona que las personas estiman que caes bien, que cuando llegas el ambiente se hace. Y llegas y eres importante para las personas, has hecho cosas buenas. Y eres una persona tal vez valerosa como Naamán. Era valeroso en extremo. No le sacaba a los compromisos, no le sacaba al desafío, al enfrentamiento. No se echaba para atrás, era valeroso en extremo. O sea que a sus ejércitos Naamán les infundía valor, les infundía confianza. Sus soldados, sus capitanes decían, vamos, Él dice que podemos, lo vamos a hacer. Y Dios había dado salvación a esta nación. Pero dice la palabra, pero era leproso. Y la lepra es un tipo del pecado. La lepra en la palabra es una sombra, una forma metafórica de Dios para darnos a entender que era un hombre que estaba con el problema del pecado como todos nosotros, porque el pecado es una lepra, como todos nosotros en el pasado, los que ya hemos tenido una fe en el Señor Jesús. Pero era leproso. Pero vamos a verlo desde un punto en este momento, solamente en este momento físico, porque la lepra era una enfermedad incurable. La lepra en el pasado sería lo que es el SIDA del día de hoy. Incurable. Las personas no tenían remedio para esto, las personas no tenían salida, no tenían escape. Lo único que sabían es que iba a empeorar vez tras vez. Y lo que empezaba con una pequeña mancha o con una pequeña cicatriz en la piel, se empezaba a convertir en una llaga, en una úlcera de piel, se ponía blanca, se ponía de diferentes colores, las personas sangraban, trataban de curarlo con diferentes cosas de aquella época, cosas naturales, ¿verdad? Trataban de sofocar un poco esa llaga, pero se iba a ir extendiendo y comenzaba a carcomer toda la piel hasta que las personas quedaban totalmente desfiguradas. Y como era algo contagioso, las personas tenían que ser recluidas en una ciudad de leprosos. Le pasó al rey Usías, cuando Dios lo hirió, quedó leproso, y dice que dejó el gobierno de la nación y tuvo que vivir excluido en una casa de campo todos los demás años que vivió. Quedaban irreconocibles. Tenían que traer, en Israel por lo menos tenían que traer una campanilla cuando iban a la ciudad, porque obviamente necesitaban entrar a la ciudad para comprar cosas y para hacer cosas, pero tenían que entrar a las ciudades, y si sucedía en Israel, muy probablemente en las otras naciones, tocando la campana y gritando, leproso, tan, 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 leproso, para que la gente saliera, se evadiera el contacto, porque podía contagiarse la lepra. Hoy sabemos que la lepra es curable y no entendemos lo difícil de esta situación. Pero Naamán, yo quiero que tú te lo imagines, porque todo general en todas las épocas de la historia han tenido una vestimenta distintiva de general, ¿verdad? El día de hoy vemos a los generales del día de hoy que tienen su vestimenta militar, pero con un chorro de cositas que sabrá Dios si se la habrán ganado, ¿verdad? Pero todos tienen banderitas, medallitas y todo, y distintivos en los hombros, en el propio sombrero que usan y todo, y son personas muy importantes. Y hay cierta, vamos a llamarle así, aunque no son reyes, hay cierta realeza, hay cierta distinción, hay cierta dignidad en ese atuendo. Y entonces era importante para la nación, era importante para el rey, importante para su ejército, era de grande estima, era valeroso. Dios había hecho cosas a través de él, pero por dentro de esa vestimenta ocultaba lepra. Se estaba pudriendo. Su exterior deslumbraba, pero en el secreto se estaba pudriendo. Y hay muchas personas así, que las apariencias indican algo muy bonito. Parece ser un matrimonio bonito,
en la calle se vende la mano, trae un buen carro, vive en una buena residencia, vive en un buen lugar, tiene una escolaridad alta, una persona instruida, económicamente le va bien, tiene un desenvolvimiento, un desarrollo bonito, un lenguaje depurado, pero por dentro está leproso. No ha podido conquistar ese pecado, no ha podido conquistar ese trauma, ese sentimiento de rechazo, tal vez ese sentimiento de abandono, o no puede olvidar esa violación, ese abuso físico o sexual que sufrió por muchos años, ese menosprecio familiar tal vez. Y así como la lepra, esas cosas que ocultamos siguen carcomiendo día a día, carcomiendo nuestra alma, carcomiendo nuestra vida, carcomiendo nuestra existencia sin que nadie se dé cuenta. Y seguimos vistiéndonos las ropas del general Naamán, seguimos aparentando y seguimos poniendo una sonrisa en nuestra boca, seguimos disfrazando y engañando a las personas de que todo está bien, cuando por dentro cada día nos sentimos peores. Sin que pierdas la porción de Reyes, vamos a Primera de Timoteo, por favor, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Qué significa esto? Que muchas veces podrás ocultar tu pecado, y a algunas personas se manifiesta ese pecado antes que suceda el juicio. Sabemos que cuando habla del juicio final. Algunos pecados se hacen manifiestos. Algunas personas, el engaño, el adulterio que mantuvo oculto por años, se manifiesta de repente. Alguien lo cachó, alguien lo vio abrazado de otra mujer en la calle y salió el chisme y lo empezaron a investigar y se dieron cuenta. Y un día se descubre, y hay personas que lo consiguen mantener oculto toda la vida. Pero eso no significa que desapareció. Eso no significa que está allí. Dice, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Porque aunque tú lo ocultes de las personas, quiero decirte que hay alguien para el cual no es oculto, y este es nuestro Dios. Dios te ve. Dios sabe tu condición. Dios te conoce, sabe con lo que batallas. Para Él no hay nada oculto. Aun cuando estás pecando, el Señor lo está viendo. Y eso es lo más chocante, que pecamos sin entender que Dios está viendo. Continuamos conservando nuestra lepra sin entender que Dios lo ve. Seguimos aparentando delante de los demás sin entender que Dios lo sabe. Pero llega a ser insoportable. Y Naamán no aguanta más. ¿Cómo lo supo el rey? Yo no lo sé. Pero llega a ser del conocimiento del rey. Dice en el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Fíjate, de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a una muchacha de Israel. ¿Qué significa esto? Siria atacaba a Israel. Y yo quiero que entiendas esto, porque vamos a ver aquí adelantito una carta que le envía el rey de Siria al rey de Israel. Y es algo medio raro, medio absurdo para la situación geopolítica de ese momento, porque Siria era un enemigo de Israel, tanto que la muchacha que le habla del profeta Eliseo a la mujer de Naamán era israelita cautiva en la casa de Naamán, era una esclava.
La habían llevado cautiva, la habían secuestrado en una guerra. Y generalmente así lo hacían. Cuando había una guerra se llevaban a las mujeres jóvenes y las vendían como sirvientas esclavas a otras personas. Y en la guerra había también una ganancia económica con la venta de los esclavos. Y Siria es enemigo de Israel. Siria había atacado a Israel y se había llevado cautiva a esta mujer, a esta muchacha, ¿verdad? Y servía a la mujer de Naamán. Y dice, porque Siria era un archienemigo de Israel y siempre venía para hurtar, matar y destruir. Hay alguien que tiene esas características, lo hemos visto, ¿verdad? Es una semblanza de Satanás. Y esta dijo a su señora: si rogase mi señor, o sea Naamán, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mire, mi señora, yo sé que... Ahora, ¿se imaginan la situación? ¿Qué creen que no habrá hecho este general por ser sano de la lepra? ¿A cuántos brujos no ha de haber ido? ¿A cuántos dioses no ha de haber clamado? ¿Cuántos remedios? Hasta yo creo que fue a tomar agua de no sé dónde. ¿Qué no habrá hecho Naamán por causa de la lepra? Pero nada lo resolvía. Y tenía que seguir escondiéndolo. ¿Cuántas cosas tal vez no has intentado? Has ido a los psicólogos, has ido a los terapeutas, tal vez has ido ¿cómo se le llama? A los psiquiatras. Psicólogos y psiquiatras ya son dos cosas distintas. Tal vez ya estás tomando medicina fuerte para relajarte de los nervios. Tal vez has ido a un anexo, has ido a los alcohólicos anónimos, a los neuróticos anónimos, a los cristianos anónimos. E intentaste en esto y intentaste en aquello, ya fuiste a tal congregación que hace tal retiro, ya fuiste a tal evento para hombres, a tal evento para mujeres, ya hablaste con el pastor, ya hablaste con el copastor, ya hablaste con el líder, ya hablaste con todos, ya no te falta hablar con la de la tiendita, ¿verdad? Para resolver tu problema. Tal vez hasta leíste toda la Biblia en un año, has venido a las reuniones, has venido a la oración y has hecho muchas cosas buscando resolver esa lepra que hay en ti, tal vez ese trauma, ese complejo, ese abuso, esa situación, ese pecado, esa concupiscencia, esa iniquidad que no puedes dejar, que has querido abandonar por tus propias fuerzas, pero no puedes. Y hay alguien que dice, hay una niña que dice: mi señora, si le pidiera al profeta de Israel que está en Samaria, él lo limpiaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, versículo 4, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. No sé si te das cuenta de lo irónico que es esto. Hasta este momento, para Naamán, lo más importante en su vida es su físico, es resolver el problema de la lepra. Como para muchos de nosotros, el día de hoy tal vez lo más importante es resolver ese problema, resolver ese sentimiento de rechazo, resolver ese complejo, resolver ese trauma que tienes, esa violación o esa iniquidad sexual, emocional, de lo que sea, ese alcoholismo, esa violencia, esa ira que traes. Hay gente que tiene un problema, una lepra llamada ira, y siempre está molesto, siempre está enojado y siempre está queriendo pelear, siempre está queriendo venganza, y eso se traduce en gritería, en contienda, en disensión. Hay personas que no pueden dejar los celos y son celosos o celosas compulsivas, no pueden confiar en su esposo o en su esposa. Y para ellos o ellas lo más importante es poder dejar ese patrón de conducta que curiosamente estuvo en la abuela o en la madre o en una tía.
No puedes dejar de apostar. Es algo que te despierta, que te incita. Y sabes que has tenido problemas porque hasta un día el coche se fue en una apuesta. La casa está hipotecada por tus deudas. Hay gente que dice, ¿qué pastor? Si hay gente que vive atada a un espíritu inmundo llamado apuesta. Le gustan las suertes y lo queremos resolver. Y no sé si ves cómo dice que toma tantos talentos, tantas piezas de plata y tantas, o sea, él estaba, yo voy a conseguir esa sanidad. Este hombre lo que me pida yo voy a pagar para que él toque, para que él sane, para que él haga. No va a poder decirme que no. Le iba a ir bien al profeta, ¿verdad? Al profeta del cual había hablado la muchacha. Este profeta se va a fajar en dinero, se va a forrar de dinero, ¿verdad? Porque Naamán es lo que más quiere, es lo que más le importa, su físico, su sanidad física, dejar de temer a morir, como lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos toda la vida a servidumbre. La verdad es que Naamán era un siervo, era un esclavo por temor a morir. Sobre todo el temor a que se descubriera públicamente su enfermedad. Lo que más guardaba, lo que más ocultaba era su lepra. Aún el rey de Israel tampoco percibe que no se trata de él, sino del Dios del pacto al cual sirve. Vamos a ver lo que dice el versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios? Vamos a leer otra vez el versículo 6 porque es importante. Dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. O sea, tú tienes que sanarlo. Le envió la carta el rey de Siria al rey de Israel. Tienes que sanarlo. Y cuando el rey de Israel, que creo que es Joram, por lo que estudié es Joram, rey de Israel, cuando lee la carta dice que rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios para que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora, le dice a toda la gente que está alrededor de él, dice: y ved cómo busca ocasión contra mí. Lo que está queriendo el rey de Siria es hacernos guerra, porque me está pidiendo algo imposible. ¿Yo cómo voy a sanar de la lepra? Y rasga sus vestidos. Ahora, esto no sucede en un minuto, en un segundo. Es un suceso que toma horas. Hay una plática, hay una situación que está desesperando al rey de Israel. Y el rey de Israel no se da cuenta. Y lo puedes ver por todos los milagros que hay alrededor de la vida de este rey, que este rey no se da cuenta del Dios al cual sirve. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? El día de hoy, la iglesia también no entiende que la gente que viene aquí con sus problemas, nosotros debemos entender que ese problema no es el problema. Y el rey de Israel se preocupa pensando que el rey de Siria lo que está buscando es un pretexto para atacar a la nación, y no se da cuenta que Naamán está viniendo por una necesidad física, pero Dios está queriendo revelar a Naamán y por ende al rey de Siria. El propio rey de Israel no conoce al Dios que sirve. Como muchos de nosotros, cuando personas vienen a preguntarnos cuál debe de ser la respuesta, cuál es la salida para su problema físico, económico, emocional o moral, y nosotros los guiamos a buenas terapias, a buena psicología, a buenos consejos. No, es que mira, si tu matrimonio tiene problemas es porque tal vez no hay comunicación. A mi esposo y a mí nos sirvió mucho la comunicación. La comunicación es todo. Salgan más frecuentemente, siéntense en un café y hagan una lista de lo que les gusta y lo que no les gusta del otro, y intercámbiensela y hagan un plan, y empiezan a echar tonterías queriendo resolver lepras, cuando el problema de ese matrimonio, o el problema de ese chico drogadicto, o el problema de aquella persona que está en el hospital en este momento con problemas de salud, el problema de todos ellos es uno, y es que no conocen al Dios de Israel. Es que están separados del Dios de Israel. Recuerda que la muchacha le dijo: hay un profeta en Israel, y sigue habiendo un profeta en Israel.
se llama Jesús el Cristo. Él es el verdadero profeta que nos reconcilia con Dios. Hay alguien que te puede sanar. Se trata de una persona, y Eliseo es un tipo de Cristo. Los profetas eran un tipo del Mesías que daban la respuesta con la palabra de Dios. Y dice el versículo 8: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Recuerden, no es porque Eliseo se creía la última Coca-Cola en Damasco. Eliseo es un tipo de Cristo que había recibido una unción para dar la respuesta. Y vamos a ver que Naamán no solo salió limpiado de su lepra, salió con la respuesta, porque la sanidad de la lepra no era la respuesta, era una de las respuestas, pero salió con la respuesta de la vida. Lo vamos a ver adelante. ¿Por qué rasga sus vestidos? ¿Por qué la iglesia se preocupa tanto en resolver los problemas éticos, morales, físicos o económicos de las personas? Es cierto que debemos dar consejos para ciertas cosas. Es cierto que debemos ayudar en esas áreas físicas, emocionales, económicas, morales, éticas, todo. Debemos dar una ayuda, pero esa ayuda es irrelevante si no se le da la ayuda. Y andamos rasgando nuestros vestidos. Y yo me confieso que en algunos momentos, cuando han venido casos difíciles, en mi carne yo de repente he temblado. ¿Y cómo le vamos a hacer con esta persona que está tan fregadota? Está amolada. Es farmacodependiente. Está loco, está loca. Y andamos rasgando nuestros vestidos, ¿verdad? Porque en realidad pareciera ser que hemos perdido la revelación del profeta de Israel. ¿Qué hay? Y sigue habiendo profeta en Israel. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro. Imagínense la escena: sus caballos, su carro. Y yo me imagino que no venía solo, porque todas las cosas que traía, después vemos que traía unos siervos. Venía en grupo, ¿verdad? Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. La palabra no lo dice, pero vamos a imaginarnos algo. Yo creo que hasta sus siervos tocaron la trompetita. Y tocaron el timbre, ¿verdad? Se quedaron a la puerta. Ahora recuerda, ¿quién es? Naamán, varón grande, de grande estima delante del rey, valeroso. Dios había dado grandes victorias. Era muy conocido, era famoso. Era el ¿cómo se llama el de baby? ¿Cómo? Justin Bieber de la época. Naamán era el Justin Bieber de la época, todos lo conocían. Y en el transcurso de Siria a Damasco, yo creo que todo el mundo: ahí viene el general. Y vienen con sus carros y llega a la puerta del profeta Eliseo, ¿verdad? Y ahí se queda esperando. Y yo creo que Naamán dice: ahorita va a venir, a lo mejor lo agarré ocupado, se estaba bañando, no sé, o estaba en una llamada telefónica, ¿verdad? Con alguien que no está saliendo a la puerta, pero no sale y no sale y no sale. Y no sale Eliseo. Entonces Eliseo, aquí está, ya va a salir a la puerta, ya va a tener un encuentro con él. Entonces Eliseo le envió un mensajero. ¿Le envió un qué? Aquí ya la cosa no pinta muy bien. Diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eliseo en este momento le da la palabra. ¿Le manda qué? Un mensajero. Y eso muchas veces nos ofende, porque quisiéramos que Dios viniera inmediatamente con nosotros, porque nosotros somos la persona más importante del planeta, caramba. ¿No es así? Muchas personas... Ha habido personas que yo he conocido, he sabido en la iglesia, que de repente han dejado la congregación porque el pastor no los saludó.
¿Y esto qué significa? Que piensan que son los más importantes. Es que no me saludó a mí. A mí. El pastor. Es que no me visita. Supe que visitó 3 veces a no sé quién, pero a mí solo me dice así o así. El otro día lo vi y dijo, en la calle me vio y no me saludó. Lo que no se da cuenta el hermano es que estoy bien ciego y que no reconozco a la gente si no está a 3 metros delante de mí. Muy, muy ciego. Ahorita casi no veo aquí a Arturo que me dijo, ¡ey! Dije, este negro me quiere robar. Y me di cuenta que era Arturo. Dije, ¡ay! Es Arturo. Le envía un mensajero. ¿Qué significa eso? Sin perder esta porción, es Dios dando la palabra. Mira Juan 14. Juan 14. Versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A quién se va a manifestar el Señor? El que tiene sus mandamientos. Versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué va a guardar? Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuál es la palabra de Cristo? ¿Cuál es el mandamiento de Dios? ¿Cuál es la palabra que debemos de guardar? Es creer en el Hijo que Él envió. Es creer que Jesús es el Cristo. Eliseo da la palabra, y esta palabra, ve y lávate en el Jordán 7 veces, significaría en el pasado del Antiguo Testamento lo que es una revelación el día de hoy. Cree en la palabra de Dios. Y Dios ha dicho: este es mi Hijo amado, en el que tengo contentamiento, a él oíd. Esa voz se escuchó en el Jordán, esa voz se escuchó en el monte de la transfiguración, y lo escucharon los 3 discípulos del Señor Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Este es el Hijo, este es el Cristo, este es el enviado. Jesús dijo en Juan 8: yo soy la luz del mundo, no quieren creer en mí. Ese es el mandamiento de Dios. Y está también en Juan capítulo 6. La voluntad del Padre es que todos crean en el Hijo y tengan la vida eterna. Ese es el mandamiento de Dios. Ve y lávate en el Jordán 7 veces. Alguien dirá: creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Jesús es el Cristo, ¿va a resolver mis problemas económicos? ¿Va a resolver mi trauma? ¿Va a borrar y va a desaparecer aquella violación que yo sufrí por años? ¿Me estás diciendo que la religión es la respuesta? No, yo no te estoy diciendo que la religión es la respuesta. Te estoy diciendo que creer en la palabra que Dios ha dado para tu vida, que Jesús es el Cristo, es la respuesta para el problema. Ve y lávate en el río. Para comenzar, Eliseo ni siquiera le saluda, Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Eliseo manda un mensajero, y el mensajero tiene una palabra: haz esto. Y mira la reacción de Naamán. Y Naamán se fue enojado, y no se fue al río, se fue enojado de allí, regresándose a Siria. Se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, se me va a recibir, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él se estaba imaginando un final de película hollywoodense, ¿no es así? Y después de tocar iban a empezar a aparecer las letras: Steven Spielberg, productor. Va a salir, me va a recibir. Va a ponerse en pie, y entonces va a invocar, va a hacer una invocación, va a hacer un conjuro, ¿verdad? Raja la tabla, calabacita,
calabazota. Y va a tocar el lugar y sanará la lepra. Muchas personas piensan, no, es que el pastor va a orar por mí, va a echar la poderosa pastoral, ¿verdad? La oración reservada que nada más es para mí, que trae guardada desde hace rato el pastor. Yo sé que trae una oración guardada especial para mí. Es que si el pastor habla con mi hijo, si visita a mi hija y le dice y le da un consejo, no, que no venga Andrés, que no venga Arturo, no, que venga el pastor a hablar, a visitar, a orar, a imponer manos. Ahí sí se va a resolver. Pero no. Esto le ofendió a Eliseo. Y quiero decirte algo, ojalá y lo estés anotando y sea algo que te ayude a ti en esta tarde y para toda tu vida. Nuestras expectativas pueden detener el mover de Dios sobre nosotros. Nuestras expectativas humanas. El cómo pensamos que Dios debería hacer las cosas puede detener el mover de Dios de tu vida. Mira, no tengas una expectativa. Con esto no estoy diciendo que no respetes a las autoridades espirituales que Dios ha puesto sobre tu vida, pero no tengas una expectativa en el hombre. El pastor es un servidor y estamos aquí para apoyar y ayudar, orar y todo lo que se necesita hacer, pero yo y ningún otro pastor es la respuesta. Y aunque Dios puede usarnos muchas veces y podemos ser canales de Dios, escúchame, Dios tiene algo para tu vida de una forma que tal vez no esperas. Cuando yo esperaba algo, recibí otra cosa muy diferente a la que esperaba y eso me frustró por mucho tiempo. Sin saber que que el Padre tenía un encuentro conmigo de otra forma y en otro momento, bajo otras circunstancias. Se ofende. El problema de nuestras vidas es nuestra ofensa. Nos ofendemos con Dios porque Él no ha actuado. Nos ofendemos con Dios porque decimos porque Él permitió esta situación. A veces en realidad, aunque estamos enojados con aquella persona o con aquella situación, aquel entorno en el cual nos desarrollamos o vivimos, aquella situación, pensamos que Dios en realidad es el primer culpable porque Él permitió esa situación, porque Él permitió que nosotros naciéramos en la familia que nacimos, porque Él permitió que viviéramos tal experiencia frustrante. Yo estaba escuchando una historia de una persona que la tuvo difícil. Él hablaba de cómo él casi es abortado porque su madre tuvo un accidente cuando él nació y nació y estuvo todo un año en incubadoras. Nació prematuramente y nació en medio de un divorcio. Su familia, sus hermanos, él tiene varios hermanos, son hijos de 3 padres distintos. Como ya dije, él nació en medio del divorcio, nunca conoció a su papá, vivió en orfanatorios toda la vida, solamente el final de semana venía a su casa. Y cuando tenía que regresar al orfanatorio, regresaba llorando porque él no quería ir. Y él dice, ustedes no saben lo que es un orfanatorio en realidad es una cárcel. Y por muchos años fue criado así. Se alimentaba mal, tenía problemas físicos, físicamente él se sentía horrible, dice, porque tenía una nariz muy grande y unas orejas muy grandes cuando era niño. Dice, ya ahorita ya se acomodó, se balanceó, ¿verdad? Pero dice que cuando un día vio a su padre a los 14 años por ahí, su papá vino por una situación de un pariente de él, y cuando vio a la mamá dijo, ¿y quién es este? Pues este es fulano de tal, tu hijo. ¿Qué, no se murió? Las primeras palabras que escuchó del papá que no conocía 14 años después de haber nacido fue, ¿y no se murió? Y él vivía devastado y de cierta forma él culpó a Dios y culpó a los demás. Y guardamos estas situaciones. Una vez yo estaba en Brasil y nos tocó ministrar en una escuela para pastores y líderes. Una escuela que duraba un mes. Los pastores y líderes venían casi un mes, creo, a un encierro y eran ministrados por un equipo entre los cuales estábamos nosotros. Y un día me tocó un tema que era hablando de sanar las heridas emocionales. Y yo le dije a la persona que indicó que yo diera esa materia esa semana, le dije, pero yo no puedo ministrar mucho de ese tema porque yo no tengo heridas emocionales. Yo nací en un hogar cristiano, mi papá pastor. Tengo 2 hermanos bien, bueno, uno no tan bien.
está guapo y todo, pero no está tan bien, ¿verdad? Y todo está bien en mi vida, y te dijo, tú dalo, Dios te va a usar. Y a la hora que empiezo a hablar del tema, dije, porque hay muchos que han sido dañados, porque en nuestra niñez a veces nos han pasado cosas, y de repente el Espíritu Santo en ese momento me recordó un detalle. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, y después de ese primer ejemplo, me acordé de otro. Y de repente me acordé, y yo salí de esa semana impresionado de cómo yo traía heridas en el alma. Y yo mismo, mientras la predicaba, yo mismo estaba siendo ministrado por el Señor para sanar. Pero Naamán estaba, disculpen que esté yendo lento, pero este tema es muy importante. Recuerden lo que escuchamos la semana pasada de Juan capítulo 8, versículo 36, creo que es 36, si el Hijo os libertará, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Naamán se va confundido, se va enojado, se va molesto. Él tenía una expectativa y Eliseo no la cumplió. Y él está regresándose a Siria leproso. Gracias a Dios por las personas que Dios pone a nuestro alrededor a veces para hacernos entrar en razón. Y dice la palabra, aún vamos a ver un poco más de la queja de Naamán en el versículo 12. Y él dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Abana y Farfar, tal vez estos ríos eran ríos cristalinos. Tal vez eran lugares de descanso, ¿verdad? Lugares hasta turísticos. ¿Ya fuiste a Habana? No sabes nada. Farfar, ¿o es lo último? ¿Pero qué era el Jordán? El Jordán es uno de los ríos todavía más sucios, más puerquecitos. No son aguas cristalinas, son aguas sucias. Muy revuelta la tierra. No tiene una vegetación alrededor bonita. Pero Eliseo le dijo, ve y zambúllete en ese río feo. Ve y hazlo. Aparte le pidió otra cosa, zambullirse. Se tenía que desnudar, se tenía que desvestir, tenía que humillarse. Jordán habla de humillarse, de bajar nuestra soberbia. Isaías creo que es 40, ahorita se me olvidó la porción de Isaías que dice, allanad, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino en el desierto a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Habla del orgullo. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Todo valle sea alzado. Hay personas que vienen con traumas, con frustraciones, con complejos de inferioridad, y sienten que no merecen, que no valen, que no sirven, que no prestan, que no prestan en portugués, que no son dignos, y viven en una vida de conmiseración. La conmiseración es pecado. Humildad y conmiseración son dos cosas distintas. A la humildad a Dios le agrada. La conmiseración es un orgullo en realidad. Es un orgullo invertido, es algo raro. Es una distorsión de la realidad. Y vives en conmiseración. Tú no sientes que Dios te usa, tú no sientes que Dios te ama, tú no sientes que vales nada. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Los que piensan que son los dignos. El pastor Eliseo tiene que venir a mí y hacer la oración y tocarme en la zona sin que nadie se dé cuenta. A ver, ¿dónde está? Sin que nadie vea. Sana, colita de rana. Lo torcido se enderece, vidas chuecas, pecado, iniquidad. Lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová. Eliseo, que es un tipo de Cristo, sabe dar la palabra, humíllate. ¿Y sabes qué? Es muy humillante para la soberbia esto, lo que sigue. ¿A poco solamente creyendo que Jesús es el Cristo todo se va a resolver? Es humillante porque pensamos que la respuesta debe ser más elaborada. Es que se tienen que juntar el cuerpo pastoral, tomar mi caso y por una semana darme ministración. Y no, tienes que creer que Jesús es el Cristo y se acabó.
Pero realmente creerlo. Realmente creerlo. Zambúllete 7 veces. ¿Cuántas veces lo has estudiado esto que hemos hablado? 1 o 2 veces. ¿Cuántas veces lo has escuchado? Yo no sé cuántas veces, pero 7 veces. O sea, hazlo, 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 hazlo y hazlo. Zambúllete, humíllate, ve a donde tú no quieres ir. No va a ser como tú quieres. ¿Qué no Adán y Farfar son ríos mejores? Si me zambullo allá, ¿no sería también limpio? Y se fue enojado, ahí va de regreso. Y es el general, acuérdense, cuando un general se enoja, manda decapitar a alguno. No esté cerca del general cuando se enoja. Se enojó, pero se atrevieron sus criados. Y dice en el versículo 13, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más? Diciéndote: lávate y serás limpio. Si te hubiera pedido que derrotaras a un rey enemigo de ellos y le trajeras la cabeza, ¿no lo harías? Si te hubiera pedido el profeta: para ser sano tienes que traer la melena de un león y sus colmillos, ¿no lo hubieras hecho? ¿No es así? ¿Qué tan dispuestos no estamos nosotros a pagar una terapia, a pagar un retiro, a hacer algo para que nos resuelvan el problema? Pero sin embargo, el Señor te está diciendo aquí, Juan 20:31, estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Los criados nada más te dicen que leas Juan 20:31, caramba. Nada más. Deja los psicólogos, deja los terapeutas, deja los anexos, deja todo. Cree que Jesús es el Cristo. Zambúllete en eso, hermanos. Zambúllanse. 7 veces. Y como que Naamán recapacita y va en el versículo 14. Él entonces, ¿qué? Interesante la palabra, ¿verdad? Descendió, se humilló, lo aceptó, descendió, se quita las ropas, él se expone. Y quiero decirte algo rápido en este momento. Necesitas exponerte. Y tal vez en este momento, al final de esta palabra, tal vez vamos a necesitar exponernos. Naamán tiene que entrar al río, y para entrar a un río te tienes que desvestir. Y él tuvo que mostrar lo que él realmente era. Yo te quiero decir, ya deja las apariencias. Ya déjalo. Tampoco te estoy pidiendo que grites tu problema para todo. ¡Hey! ¡Soy gay! No. Dios tiene respuesta para ti si tienes algún problema así. Claro, Dios amó al mundo. Y la sangre de Cristo se derramó por todos y cada uno de los seres humanos. Pero te estoy diciendo que no necesitas exponerte. Y hablando de este pecado, que es uno de tantos, el problema de estas personas que están escondidos en el closet es que tienen miedo al rechazo y a la persecución emocional y física. Pero en realidad es el problema de cada uno de los pecados, de todas las lepras y clases de lepras que hay, llamada pecado. Tenemos miedo a que se descubra, tenemos miedo a que lo sepan. He tenido el grande privilegio de que muchas personas, siendo impulsadas por el Espíritu Santo, han venido conmigo. ¿Sabes qué, Fabián? El Espíritu Santo me ha estado impulsando para que yo te confiese esto. Y es muy vergonzoso. Y personas viéndome a los ojos me dicen: no sé cómo lo voy a hacer. Nunca en la vida he dicho lo que voy a decir a continuación. Pero mira, yo tuve este problema. Me pasó esto o aquello. Y yo nada más tengo que felicitar a esas personas y decirles: ya estás con el 50% del camino avanzado. La confesión
es lo más importante para ser sanados. Exponerse, descender. Dice que él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Te imaginas la escena? A ver, una, y después de una, nada. La lepra sigue allí. La segunda, mi general, agua sucia, ahí humillado, el gran general exponiéndose a sus siervos y a la gente que andaba por ahí, ¿verdad? La gente lavando la ropa y con la cámara sacando una selfie del general Naamán. 3, nada. 4, nada. 5, nada. ¿Por qué 7 veces? Es un tipo. 7 es el número de pacto. Y 7 hablan, no es que el número 7 sea algo realmente que a la séptima te va a suceder. Es simplemente todo el tiempo que el Señor te haya dicho que debes de buscar esa respuesta en Cristo, búscala. Hasta que te sea revelado, hasta que te sea revelado, hasta que te sea revelado, hasta que entiendas que el problema no es problema ético, moral, físico, económico, emocional. El problema es que estás separado de Dios y necesitas la revelación del Hijo de Dios, quien es Rey, sacerdote y profeta. 7 veces, y va en la sexta y los criados, ya nada más le falta una. Porque si no se zambullía hasta la séptima, iba a salir de allí leproso igual. No importa cuántas veces has tentado, no importa cuántas veces lo has buscado. Si no lo buscas, las veces que el Espíritu Santo te ha dicho que lo hagas, vas a salir leproso de aquí. Y hay mucha gente que ha intentado y sigue leprosa porque no ha intentado, no ha buscado todo el tiempo que el Señor le ha dicho. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros. Pero en la séptima, cuando está saliendo, tal vez no sintió nada, tal vez no sintió una sensación, un hormigueo, un calor, tal vez no, porque todos estamos esperando, ¿no? Una sensación, ay, estoy sintiendo un calorcito. Y si te das cuenta que estás debajo del tragaluz y el sol te está dando en la cabezota en la reunión. Y era un calorcito natural. Ay, sentí un vientecito y es que el hermano de atrás eruptó sin que tú te dieras cuenta. Pero no está en el viento, no está en el calorcito, no está en la sensación, está en la obediencia. En obedecer. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y yo te aseguro que muchos problemas se van a resolver. El económico, tal vez el Señor te va a dar respuesta. La enfermedad, muy seguramente Dios te va a sanar, porque Él es Jehová Rafa. El problema de la adicción a las drogas o a algún fármaco, tal vez el Señor te lo va a responder. Tal vez esa casa va a llegar, pero la lepra no era el asunto. Lo más interesante en esta historia, aunque Naamán quedó limpio de la lepra, fue que a Naamán le fue revelado algo. Y mira lo que dice a continuación. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Naamán tuvo un encuentro con Jehová Dios. Y si la sanidad te ayuda a tener un encuentro con Cristo, bienvenida a la sanidad. Pero la sanidad no es la meta, hermanos. Puede ser un medio. El problema es que la iglesia se ha desviado con los medios e idolatra ya la sanidad. Idolatra las respuestas económicas respondidas. Idolatra un matrimonio que estaba en el fracaso, que es restaurado, y idolatra esto. Hay iglesias que empiezan a idolatrar a su pastor porque fue el que les dio la respuesta para su matrimonio, para el hijo, la hija, la familia, no sé. Y todo eso, si es un medio para que te pase lo que a Naamán se dio cuenta, es que no hay otro Dios más que el Dios de Israel. Por eso Dios le dio la sanidad.
Y si Dios resuelve algo en tu vida, ojalá sea para que tengas un encuentro con Él y para que te des cuenta que no hay otro Dios. Y si Dios no resuelve algunas cosas que tú quieres que resuelvan, ojalá y tú de todos modos entiendas que no hay otro Dios más que el Dios de Israel. Mira las palabras de Naamán. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Le quiere dar un regalo y dice, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Es un tema que tal vez en otro momento veremos, cómo los verdaderos hombres de Dios no se venden. Y no solamente, y cuando hablo de hombres de Dios, no hablo nada más de los pastores, hablo de ti mismo, que debes de ser un hombre y una mujer de Dios. Y entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdona Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, era un dios pagano, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ven paz, y se fue pues, y caminó como media legua de tierra. Fue tal la revelación del Dios de Israel a Naamán, que le dijo, no se me van a dar dos cargas de mulas de tierra de este lugar. ¿De qué estaba hablando? ¿Que iba a adorar la tierra? No. Recuerda que en aquel tiempo se usaba mucho de símbolos, de cosas físicas para representar fe. Y bueno, de hecho, en ese tiempo la adoración en Israel era muy simbólica en ciertos lugares. Dios usaba lugares, etcétera, y ciertas cosas. En este momento, lo que Naamán está pidiendo es, déjame llevarme tierra de este lugar para levantar un lugar donde yo haga sacrificios al Dios de Israel, y esta tierra representando que adoro al Dios de Israel. Naamán entró en el pacto de Israel. ¿Y cuál es el pacto de Israel? El Mesías que había de venir. Naamán entró en el pacto. ¿Qué significa esto? Que Naamán se vuelve un adorador. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo.